Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, Mirasema, buenas tardes. Aquí, Bueno, lista para nuestra indagación. lista. Hoy vamos a hacer una indagación muy, creo que puede ser fuerte, pero creo que es interesante porque quiero ver esta parte de la donación y que en estas donaciones físicas que se hacen, qué tanto se transfiere energía, forma, estructura, muchas cosas. Entonces, vamos ahí y voy a contar de 5 a uno y quiero que vayamos a, primero, a una persona que esté en un estado que llaman desconexión cerebral. Es que tenemos que tener cuidado con las palabras porque si no, no lo van a cancelar. Y que deciden donar sus órganos a otras personas. Vamos a ver qué tanto pasa energética, biológica y físicamente, y luego vamos a ver qué pasa con estas grandes empresas que manejan estas instituciones. Entonces, lo primero es que localices a una persona que esté en una situación igual y que esté una persona o varias personas con esta apertura de recepción. eh, y vamos ahí, voy a contar de 5 a uno. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ahí. Primero quiero que me digas qué sucede con el almita del donante cuando se decide que va a ser un donador. Bueno, yo lo que empiezo a observar es que en el estado crítico y energético en que se encuentra esa persona, su campo energético lentamente y progresivamente ha ido desprendiéndose de su cuerpo físico. Hay una parte. Otra parte es que cuando ya se encuentra uno o se encuentran varios donadores, yo lo que veo es que los ADNs de todos los involucrados empiezan a entrecruzarse. Hay una vibración que permite que este cruce de ADN se pueda realizar. El estado energético, tanto el que va a donar como el que va a recibir, manejan en un punto, hay un punto donde el cuerpo maneja frecuencias similares. Es una especie de energía que tiene colores, hay colores, muchos colores vibrantes, pero están muy cerca al cuerpo. Puedo decirte que puede estar a unos 10 centímetros del cuerpo y todos están en ese mismo estado vibracional, todos tienen la misma configuración energética. Ok. ¿Puede una parte de la em, del alma de la persona quedar anclada al órgano que va a donar? Sí, sí queda porque al estar ellos en una frecuencia afín y al estar receptivos a nivel energético, esa apertura se da y la energía que es implantada en el órgano de esta nueva persona empieza a quedar y lo que observo es un recubrimiento energético que envuelve el órgano con la energía de la persona que está donando su órgano. A ver, aquí hay una cuestión. Entonces, ¿queda deuda energética entre el donante y el receptor? Queda un vínculo, queda un vínculo energético, quedan conectados energéticamente
y cómo la forma en que yo estoy viendo que quedan conectados, y es que el órgano que tiene la persona que está donando su órgano y el que lo está recibiendo, queda una energía. Es un vínculo que se ve claramente. Es un vínculo que no se ve como un anclaje como pesado, pero sí se ve que esta energía queda entre las dos personas. En esta vinculación se activan convenios, pactos, este tipo de situaciones entre el donante y el receptor. Sí, quedan porque al crearse este vínculo, el pacto que crean estas dos personas Ujú, es de reencontrarse en una vida. Lo que hace esta donación es que se proyecten ellos a una vida futura y vuelven y se encuentran en escenarios, pero estos escenarios vienen con familiaridad, muy ujú. cercanos, porque están compartiendo algo pues muy vital para cada uno. Es Entonces, como una especie de deuda, porque sí, el uno está cediendo parte de su vida y el otro está tomando parte de la vida de esa persona que está donando. ok. En esta deuda energética hay portales o formas energéticas que se entrecruzan de estas dos personas. Llamas portales al momento donde el órgano entra en el receptor y le queda una especie de energía a la persona que está entregando su A órgano. ver, no, pero es que tú me decías que hay una parte de cruzamiento de los ADNs. Entonces puede Ujú. estar una persona en Chicago y recibir un órgano en Illinois, o sea, en Miami o no sé, y tiene que viajar. Entonces, cuando hay este entrelazamiento energético, porque ya saben a quién se lo van a dar, y ya el que lo va a recibir ya sabe quién se lo dio, las características que tenía. Entonces, en ese hay un portal energético que los entrelaza antes de que se lleve a cabo esto o no. Así es, en el momento donde se hace este cambio energético de órganos, viéndolo porque lo estamos viendo desde la perspectiva energética, sí, así esté la persona en un punto del planeta y la otra en otro punto, el cruce y el anclaje Ok. que quedan dentro de estos ADNs queda como una especie de puente, como una especie de ancla, y en esta ancla hay un entrecruce de memorias, las memorias que ha guardado un órgano y las memorias que guarda el otro órgano. Por ejemplo, vamos a identificar a una persona, vamos a poner de ejemplo un corazón. ¿Qué memoria, por ejemplo, contiene el órgano que se está donando? Vamos a buscar a alguien que tenga, por ejemplo, esta parte que vaya a donar un corazón o que vaya a donar, no sé, eh, cualquier órgano. ¿Qué parte de la memoria de ese corazón de una persona puede estar en la implantación de esta otra persona? ¿Cuáles son las memorias? ¿O se compaginan o se sobreponen? ¿O tú cómo ves que funciona esto Yo veo energéticamente? que hay una compatibilidad energética para que haya un acoplamiento y un tiempo donde el órgano tiene que ajustarse a su nuevo cuerpo. Pero veo que en el caso de esta persona que se le va a retirar ya su corazón, veo que esta persona ha vivido tristezas muy profundas, ha vivido desilusiones, y estas tristezas profundas y desilusiones en el corazón se han transformado en muchos miedos, y estos miedos han hecho que el corazón de esta persona que está enferma pierda esta capacidad de conexión con la vida. Entonces, el órgano que se le trasplanta es un órgano que energéticamente hay algo muy particular aquí, porque en la persona que se le retira este corazón que ya, digamos, está defectuoso, y la persona que está entregando este órgano sano, está entregando una vibración diferente, hay una vitalidad Ujú. em,
que se siente, es una energía que circula alrededor de este órgano. Tiene la forma de una red energética y en el momento que este órgano es puesto en la persona, en el receptor, hay un proceso muy interesante por acuerdos que han hecho estas dos almas e inmediatamente encaja la energía de esta red del órgano sano, entra en esta cavidad, y ahí inmediatamente se siente como si es como la comunicación que hay entre las redes neuronales, entre las unas y las otras, empieza a entablarse una nueva comunicación. Ok, en esa nueva comunicación neuronal, ¿cómo afecta las estructuras, tanto emocionales como energéticas, de este nuevo órgano al que se retiró y se puso en esta persona? ¿O no En el afecta? órgano, sí, se afecta. En el órgano que se pone la persona, Ujú, empieza a haber unos cambios energéticos, unos cambios estructurales y unos cambios en el movimiento de la energía. Si lo estamos viendo a nivel de circulación, a nivel del acoplamiento, como digamos, estamos hablando de un órgano que está siendo bien recibido ujú, y al ser bienvenido y al ser aceptado, hay un flujo de energía que empieza a marcar, este nuevo órgano empieza a marcar un nuevo ritmo energético en toda la circulación, tanto de las venas energéticas del sistema, digamos, de nadis, estamos hablando, sí. como de la conexión con los órganos. Hay un cambio, como la sensación es como si el cuerpo se estuviera nuevamente reseteando, porque no solamente es que el órgano empiece aquí a funcionar, es que todo el cuerpo tiene que recibirlo, Ujú. porque el órgano vemos que están comunicados entre ellos y hay una red de comunicación. Entonces aquí vemos que hay un reseteo y el cuerpo recibe este nuevo órgano y empieza a acoplarse energéticamente con él. El alma que desencarna, donde el donante va a dar estos órganos, puede quedar atrapada o parte de esta memoria almática o esta almita puede quedar atrapada en esta parte de sus órganos donantes y quiero que me digas si es igual, si la persona sabe que va a donar y si, o si es también diferente cuando una persona no sabe que va a donar y sin embargo se decide por ella. Pero desde el alma sí sabe. Ujú, Eso es parte de de estos intercambios de acuerdos energéticos. ujú, Y lo que me preguntas es muy interesante porque independiente a que este órgano esté habitando un nuevo cuerpo, este nuevo cuerpo, la persona empieza a sentir otro tipo de emociones, otro tipo de sanaciones. Se crea un vínculo y hay una nueva percepción, como si estuviera la persona teniendo una nueva oportunidad de vida. ujú. Entonces, es como un proceso de sanación, pero es un proceso de sanación muy profundo. El alma de la persona que está donando su órgano queda como un reflejo energético. No solamente el órgano está manifestando las condiciones sanas en las que vivía la persona que está donando y cómo el cuerpo hace un reseteo emocional Ajá. y mental, pero queda una especie de energía que queda habitando el cuerpo energético de la persona. Entonces, el alma del donante puede influir en la vida del receptor a partir de que acepta el órgano. Sí, por eso es que ellos se reencuentran. La tendencia es reencontrarse en una vida, llamemos una vida futura. ¿Qué pasa si el donante no estaba preparado para morir? O sea, si fue pues un accidente, no sé, eh, inesperado, una situación donde el alma no estaba lista en su proceso de desprendimiento. Hay algo que yo estoy observando y es que en algún nivel siempre hay una preparación, porque las experiencias que ha tenido esta persona y que elige donar han traído un contexto histórico en su vida y una
una sensación de haber quitado una vida antes, y no solamente hablamos de quitar una vida, de quitar la vida física, sino uno ha podido propiciar un dolor muy profundo en una persona y esa persona se ha sentido en deuda. Entonces, es esta composición emocional que siente la persona. Por eso es que veo que en cierto grado esa persona sí ha aceptado el entregar su órgano y en sentir la persona siente como una forma de alivio Eh, porque está resarciendo un dolor que pudo haber cometido por actos de un pasado y en este momento está equilibrando energéticamente esa sensación. Entonces aquí lo que puedo observar son diferentes estancias y diferentes formas en que una persona puede entregar un órgano y cómo la persona también está recibiendo, porque hay siempre una reseña histórica que han vivido estas dos personas, o puedo decir que pueden ser muchas personas, porque no solamente es uno, sino una persona puede entregar Donar muchos órganos sanos órganos. a muchas personas, sí. Ok, pon tú que este donante entregó varios órganos a estas personas. ¿Qué pasa con su proceso si hay un proceso de reencarnación? Porque entonces es como si dejara parte de su energía en cada donante. ¿Qué pasa cuando esta energía quiere reencarnar? Uy, lo que yo veo es que al entregar primero los órganos a muchas personas van quedando como esta forma energética, como esta Ajá. especie de sombra energética, y en el momento que estas personas desencarnan, pasa algo y es que esta alma empieza a unificarse en un solo cuerpo. La sensación que yo estoy percibiendo en este momento es como si esta alma estuviera entregando a partes de él que están viviendo en otros cuerpos que requieren de estos órganos, y por eso es que queda la sensación como si esta persona a nivel energético quedara viviendo em, En ellos. dentro de este campo energético, y vuelven y se unifica esta energía, y van quedando como esta persona, como si tuviera como unas personalidades múltiples, porque veo que se va uniendo, se van uniendo, se van uniendo, y muchas personalidades o muchas almas empiezan a unirse en un solo cuerpo. Entonces, esta persona veo que puede tener em, muchas sensaciones, muchas percepciones. Cuando personas sienten que han vivido un accidente, que han tenido como este tipo de déjà vu, pueden tener este tipo de sensaciones que vienen del pasado y que se están manifestando en el presente de esta persona. Entonces, en estas personas receptoras quedan fragmentos de la energía y del alma de la otra persona, la cual no puede reencarnar hasta que todos a los que les donó se mueren y él vuelve a recuperar su energía. Ok. Entonces, un receptor de estos órganos puede adquirir y manifestar los traumas y hábitos del donante. Sí, sí, los puede adquirir porque hay una conexión muy, muy, muy profunda a través de los órganos y de los órganos a través de los cuerpos. Entonces se queda una integración energética donde el órgano que ya no sirve, que ya no funciona, está cediendo su espacio para que otra energía entre y pueda renovar o refrescar la vitalidad de ese cuerpo que no se siente en capacidad. Yo lo que veo es que cuando un órgano empieza a enfermarse y se puede hacer este tipo de implantaciones, el órgano ya se siente supremamente agotado, no se siente en la capacidad de mantener su autonomía. A ver, en esta parte, fíjate, un receptor, eh, si hay alguna interferencia adherida al órgano del donante, al aceptarla y cambiar los hábitos y las formas, esta entidad y este órgano puede manipular su presencia,
sus manifestaciones de estas entidades, sean como sean, en el receptor, aparte de las que él pudiera traer en algún momento? Sí, pueden crear, sobre todo en el espacio donde el nuevo órgano está en el cuerpo Ujú, de esta persona que está recibiendo. Hay un espacio como de adaptación y en ese ujú. espacio de adaptación, claro, puede haber cierta influencia, pero lo que puedo observar acá es que siempre gana lo que es más fuerte. Entonces, el órgano que entra sano es mucho más fuerte y el espacio que deja energéticamente em, puede haber también aquí una situación, y es que si el órgano que sacan queda deteriorado ese espacio, el órgano que entra puede rechazarlo, el mismo cuerpo puede rechazarlo por el deterioro que tiene la persona y cuando la persona ha sentido que ya no hay un sentido de vida, entonces ahí puede haber un rechazo del órgano nuevo en esa cavidad energética y esas memorias empiezan a expulsarlo porque el órgano y el cuerpo no se sienten en capacidad de seguir sosteniendo la vida. Entonces el campo morfogenético del receptor se transforma, cambia completamente. Y cambia y puede cambiar hasta, puede incorporarse la personalidad que es más fuerte y pueden empezar a incorporarse y puede haber una toma, sí, puede haber una toma de personalidad y de muchos aspectos que habitaban en la persona que se dio el órgano y que pueden empezar a trasplantarse, porque el trasplante Ujú. no solamente es físico, sino es un trasplante que abarca también toda la parte energética. ¿Cómo se ve o cómo se percibe este equilibrio del alma cuando el órgano es bien recibido y es compatible con este receptor en esta transformación del cambio morfogenético? Aquí lo que veo es que pasa una cosa, hay un acuerdo. Y ya estamos hablando, por ejemplo, puntualmente del corazón. Sí, Cuando el corazón es extraído de la persona enferma, llega este nuevo corazón. El corazón trabaja como un portal, es lo que estoy viendo yo acá. ok. Entra este corazón energético y este corazón energético crea un vínculo con la persona que se dio su órgano. Y esto permite que haya un acoplamiento energético porque hay vibraciones muy similares entre estas dos, digamos, entre estas dos almas. Entonces, estos acuerdos preálmicos hacen que el uno le esté cediendo la vida a la otra persona. Entonces, este vínculo se hace de una forma, yo lo veo que es una forma armónica porque el vínculo no se siente como algo con ganchos o con amarres, sino es algo que fluye. Entonces aquí pasa algo y es que la persona que se dio su órgano y muere también vive a través de esta persona. Ok, quiero que pasemos a una parte un poco más densa, porque quiero que observemos qué entidades alimentan este negocio que puede ser legal o ilegal en algunos momentos. Hay entidades, hay programas gubernamentales. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque hay personas que esperan años, hay personas que en meses. De qué depende? ¿Qué hay atrás de todo esto energéticamente? Energéticamente se ve mucha oscuridad, se ven muchas personas que ejercen un poder y que se lucran a través de dolores, porque no siempre pasa lo que estamos viendo nosotros, que una Ujú, persona firma, entrega el órgano. Aquí vemos que hay secuestro de personas, toman ujú, personas que están sanas, pero que no han autorizado que ujú. sus órganos sean extraídos y lo trasplantan a personas que tienen ciertos niveles económicos y estos trasplantes que se ven, cuando vemos la persona que, que le trasplanta sus órganos sin su autorización y a través de esta red, que es una red oscura, es una red donde tú ves la energía, ves las sombras de las personas, pero son caras invisibles y ves como el hecho de que la persona le trasplanten sin su autorización y esta energía que trae un trauma y un dolor a su cuerpo, lo que están haciendo es
trasladarle el dolor y el trauma a esta persona. Y lo que van haciendo es una red de energía donde la baja vibración de la persona que les traen sus órganos y al trasplantarlos a esta nueva persona, así esta persona viva, ya le están haciendo una transferencia energética del dolor que la persona sufrió. Cuando a estas personas, mujeres, niños, hombres, les retiran estos órganos, este tráfico, va quedando una secuela de energía en oscura aquí alrededor de su cuerpo. Esa energía también queda en los órganos. Es como una especie de fascia que va quedando, como un tejido, y se lo trasplantan a esa persona y esa persona empieza a sentir el dolor y el sufrimiento que vivió previo a esta persona que fue un donador aparentemente. Entonces veo que esta red va creando un dolor muy profundo en las nuevas personas que reciben este órgano y que sienten que tienen ya un espacio de vida, pero estas personas pueden vivir muchos tormentos, pueden vivir muchos momentos emocionales y fracturas en sus cuerpos. Existen programas establecidos, ya sea médicos, científicos, que usen este tipo de manipulación, vamos a llamarlo así para que no nos bajen el video, por el control, o sea, este control que llevan ellos para ver quién merece o quién no merece o quién va primero o quién no va primero. Es una organización, son varias organizaciones, son grupos científicos, son grupos de gobierno. ¿Qué son? Esta es una red inmensa de tráfico, porque detrás de, pues hay dinero, por supuesto que es parte de una gran motivación, pero también hay una forma de poder y y estos trasplantes que se hacen a estos niveles son una manera son como experimentaciones energéticas que se hacen. Y no solamente hay una red de trasplante de órganos que se hacen a estos niveles, sino también se hacen con abortos, bueno, se hacen con, con muchas formas donde hay vida y extraen esa vida. Ahí ya hay una manipulación genética en estas personas. Y es cómo en estas experimentaciones, cómo se van fusionando estas nuevas formas de vida en estos cuerpos y cómo van reaccionando sus cuerpos, porque aquí lo que vemos es que no todos los cuerpos aceptan los órganos. Así ya esta persona está esperando que le llegue, por ejemplo, un riñón o que le llegue un corazón. Estas personas muchas veces rechazan esos órganos y es porque el cuerpo está muy debilitado. Es un cuerpo que ya tiene, ya está más conectado con la muerte que con la vida. Y allá hay un factor de rechazo que es la desilusión y la frustración. Y hay muchos factores que, digamos, impiden que estos órganos a los niveles que estamos observando Uh -huh. puedan funcionar. Pero lo que yo veo es que aquí hay una red, hay una manipulación de energía y es el querer hacer transferencias energéticas, porque tanto un cuerpo como el otro Ajá, queda traumatizado. Y cuando se claro. va volviendo una red de cuerpos traumatizados, tanto personas que desencarnan, estas personas que desencarnan, cuando les quitan sus órganos sin autorización, ellos quedan, voy a hablarlo como una especie de limbo, y al quedar en esa especie de limbo, lo que hacen es crear una dimensión artificial de la tierra, es una dimensión donde hay almas que van quedando en pena porque van quedando con estas sensaciones de vacío, quedan atrapadas buscándose a ella misma lo que en un momento fue extraído, órganos, vidas que llevaban dentro de su ser, y esto va creando una, una dimensión de lamentos, puedo decirlo, porque es algo que se siente muy apretado, que se siente, muchas almas se sienten que están en estos espacios y ellas están en la espera de volver a encarnar, pero encarnan en estas condiciones de dolor, de desmembramientos, bueno, de todas estas circunstancias que estamos viendo a O través sea, de estos trasplantes. todas estas personas
que son utilizados sin consentimiento, es como que también esos órganos quedan malditos, ¿no? Quedan maldecidos, quedan en este sentido, en esta muy baja Claro, frecuencia vibratoria, cla- ¿no? claro, porque los extraen primero, sin una autorización y segundo, que los momentos previos a esta extracción es algo que es muy doloroso porque Ujú, hay mucha tortura, hay ujú, hay mucho dolor y yo lo que veo es que hay mucha, me llega la palabra criminalidad, claro, pero ujú, hay mucho maltrato del cuerpo porque cuando el cuerpo se maltrata, el cuerpo se cansa, es el cuerpo como el cuerpo pierde esa capacidad de defenderse y cuando el cuerpo pierde esa capacidad de defenderse, extraen el órgano, pero el órgano que extraen es un órgano que no está suficientemente fuerte porque él ya ha absorbido el trauma que vivió en los previos momentos antes de ser retirado. con A veces estos es doloroso. con estos robos de estas extracciones, en estos limbos que dices que van quedando muy pegados a esta parte física, Mm, se crean egregores con esta energía colectiva de todas estas personas y todos estos manipuladores de este tipo de situaciones, ¿o no? claro, sí, hay un egregor, las personas quedan en estos limbos y son fácilmente manipulables desde estos estados energéticos, de estos Mm, estados álmicos y de esta franja dimensional que estamos viendo, porque cuando una persona vive un sufrimiento a este nivel, la sensación es un alma debilitada, un alma fracturada, mm, un alma que queda con unos vacíos, porque aunque el órgano energético queda en el alma de la persona, queda la forma en que ha sido extraída y no es una forma amigable ni amorosa claro, ni autorizada, sino es una forma brusca, es un robo de energía. Es lo que estamos viendo acá. claro. Entonces están tomando algo que no les pertenece, que no ha sido autorizado y la misma memoria del cuerpo, las mismas sensaciones de este tránsito de energía de sentir que algo que es tuyo te lo van a quitar, el mismo órgano se retrae. Puede que el físico lo saquen, pero el energético se retrae y esto va quedando como una memoria en el alma de estas personas y cuando estas personas quedan en este limbo en búsqueda de volver a encarnar, porque van en una búsqueda de algo que siente que faltan, cuando entran, estas personas entran muy debilitadas y entran muy fáciles. Es muy fácil de manipular a estas personas porque pareciera como si se ejerciera una especie de control mental y es un control mental Ujú, sobre el cuerpo. ujú. Y en ese control entran, por ejemplo, estos donantes, claro, estos receptores, pero también pueden quedar todos los que están, por ejemplo, médicos, familiares, todo esto que van aceptando y haciendo este trabajo, o sea, es una manipulación del control de las almas en este sentido. Sí, mira, y lo que pasa también con estas almas es que estas almas, al quedar con estos vacíos, sobre estas almas pueden hacer ciertas formas de posesiones, Claro. porque esta alma está tan débil, ella no tiene la capacidad de gobernarse a ella misma, entonces estas almas se vuelven contenedores vacíos de alguna manera porque su emocionalidad ha sido tomada, ha sido secuestrada, porque el órgano tiene vida, tiene vitalidad, tiene conciencia. Entonces, estas personas fácilmente pueden ser, cuando nacen y cuando entran a una vida, pueden ser fácilmente poseídas. Pueden entrar muchos cuerpos y hacer tomas, y estas tomas pueden ser utilizadas para diferentes fines que estas personas quieran hacer, porque van haciendo cuerpos, personas que nacen, como te decía, muy débiles, entonces tan manipulables para que ellas puedan ejecutar diferentes tipos de oficios y sobre todo que esto siempre está encaminado hacia el mal, no hacia el bien. Entonces, no es un buen para estas personas que les pasa esta situación, no es, digamos, no van a tener unas vidas muy agradables porque ya ellas mismas, pues, como son gobernantes, ellas pierden la autonomía de como de su ser.
Y esas personas receptoras y sus familias y los médicos y todo eso quedan con deudas energéticas a estas organizaciones. Sí, totalmente, porque lo que veo es que, digamos, en los cuerpos médicos y toda esta, digamos, esta franja que sabe hacer este tipo de procedimientos, yo los veo como títeres que hacen parte de una red piramidal, como hemos visto varias veces, y van quedando tanto las personas que les retiran sus órganos de esta manera violenta, como las personas que los reciben cuando estas personas mueren quedan en condiciones muy similares, entonces van quedando las almas atrapadas entre ellas mismas y se va volviendo un intercambio de energía donde las personas van sintiendo un abandono, una orfandad y una separación, y como estas separaciones son traumáticas, muchas de estas almas que estamos viendo o estas almas se sienten perdidas. A ver, yo quiero entender una cosa, ¿cómo se mueve el plano dimensional de esta persona que es receptora al recibir un órgano? Em, sea como sea, sea que lo hayan donado o que haya sido de este otro tipo que estamos viendo ahorita, cómo queda sus planos multidimensionales, porque entonces está viviendo dos energías y en esas dos energías él tiene su propia estructura multidimensional. ¿Qué pasa cuando viene otra estructura y se empata? Y entonces, ¿qué pasa con estas memorias, por ejemplo, de vidas pasadas? ¿Qué pasa con estas memorias de los linajes? ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, viendo esto, cuando Ujú, vemos estos acoplamientos multidimensionales, ujú, cuando entra el órgano y empieza a conectarse con la parte multidimensional de la persona, sí, la primera instancia está el campo energético de la persona ujú, y está el campo de la persona donante. Se sí, ven dos campos energéticos. En la medida que se hace este proceso de transición, el donante va tomando posesión de toda la parte multidimensional de este cuerpo y mm, estas memorias y este campo de la persona va quedando suplantado, sale del cuerpo y entra a este nuevo cuerpo, entra las nuevas memorias de lo que representa la historia de esta nueva energía ujú, y esta que va quedando acá queda suspendida, queda como si quedara huérfana energéticamente y va quedando a la espera de la muerte para poder integrarse nuevamente. Entonces, acá hay unas energías de suplementas, no suplementar, sino de tomar suplantación. de suplantación Ujú, y va quedando, pero la energía que sale, ujú, siempre yo la veo que queda acá, siempre está ahí. pero sí, es particular porque el campo energético que entra nuevamente va cambiándose la morfología del campo de esta persona Ujú, y va quedando diferente porque ya de alguna manera, aunque pueden tener similitudes en las vibraciones, no hay dos vibraciones, sobre todo en estos casos, que sean idénticas, que puedan complementarse la una a la otra. Entonces, sí se siente que va quedando la mayor, que es la que entra, la que está sana. Entonces, aquí vemos cómo la otra queda como en un estado de orfandad. ujú. Y otro aspecto que veo es que ella pierde la forma energética, va quedando como si ella fuera amorfa y va tomando una coloración café, es muy diferente. Entonces, aquí vemos que esos movimientos traen también sus consecuencias energéticas. Entonces en el astral cambia el cuerpo astral y cambia toda la vibración y la frecuencia del receptor para que el donante tome posesión de esta parte del Ujú, receptor. Ok, entonces, exacto. Sí, te dime, iba a decir dime. que hay otro aspecto que estoy Ujú, viendo y es que la energía que sale al quedar suspendida en esta forma irregular y café se transforma en una alarma energética, como una ujú, especie, y hablo de alarma energética porque al quedar suspendida queda queda pegada. adherida al Ujú. campo energético y sigue alimentándose, pero el que va tomando un protagonismo es esta nueva energía. Ok, entonces, a ver, em,
Entonces podemos decir que un trasplante haya sido como haya sido, como dicen, aunque hubiera sido aceptada la donación o estas forzadas que hemos visto, hay una fractura en la identidad de la Ujú. persona que recibe estos Sí, órganos. sí, claro. Ok, Claro. Hay dos, claro, si tú ves un aspecto y ves otro aspecto, claro, hay uno que es mucho más traumático, claro. hay uno que es mucho más doloroso porque ya trae un impacto energético y el otro no lo tiene a niveles tan profundos. Pero lo que dices tú, el impacto, la grieta es grieta. Puede que una sea más grande, más amplia, una venga con una intención que es manipular, que es lo que estamos viendo de este robo traumático a través de ciertos actos que no Ujú. son, digamos que van por debajo, que no son permitidos. Uno es lo autorizado y lo no autorizado, pero sí se genera una grieta. Es posible que entonces el receptor Mm. sienta una presencia que siempre está con él o que lo están observando o que Sí, siente que no es sí, él como sí. sí, como palpitaciones, como pues, de pronto pensamientos como que esto no es mío, como que se sienta diferente, sienta su cuerpo diferente porque es un nuevo cuerpo que está habitando y ese nuevo cuerpo que está habitando al tener los órganos de la persona y tener, digamos que fue el corazón. Entonces, claro, de todas maneras, energéticamente, lo que estoy viendo es que el nuevo órgano, cuando entra a este nuevo cuerpo, queda una sensación, eh, un círculo energético como un vacío y van quedando diferentes como que en la anatomía de la persona va quedando este tipo de sensaciones. Entonces, pues son como múltiples formas energéticas las que se sienten tanto de un lado por el otro porque vemos que en ambas sí queda esa huella de vacío. Pero aparte también cuando hay este tipo de intervenciones quirúrgicas, hay sangre, o sea, hay transfusiones de sangre Claro, la potentísimas sangre. y entonces también eso también trae otra connotación aparte del órgano, porque la sangre puede ser de otras personas que no necesariamente son el donante, ni siquiera muchas veces son familias del receptor, ¿no? Y entonces esto se Ujú. potencializa o no se potencializa o se anula o cómo lo ves. Yo veo se queda de todas maneras, como vimos cuando empezamos, vimos Uh que -huh, los ADNs quedan entrecruzados, uh entonces -huh, todo lo que el órgano tiene sangre, pues quedan estos vínculos, inclusive cuando hay transfusiones de sangre. Ahí es donde empieza a haber una lucha también energética de cuál es el ADN predominante sobre el otro y ahí empieza a haber otro tipo, también son formas de implantar formas energéticas de un cuerpo a otro uh -huh, y veo que se siguen y sigue, de una forma u otra quedan deudas energéticas. uh Porque -huh. o alguien está dándole vida a una persona que no se siente incapaz de sostener su propia vida y la otra sí siente que tiene esa capacidad. Entonces sí van quedando ese tipo de interferencias. La sangre, aunque no, pues no es nuestro tema, pero también es una forma Claro. de hacer cambio, van quedando una red de energías. Como arterias energéticas que salen del campo, tanto del donador como el donante. Es muy interesante ver cómo van quedando una serie de filamentos en los campos energéticos de las personas y aunque no son tan profundos como puede ser el de un órgano, la sangre, aunque manifiesta vida y manifiesta muchísima información, sí quedan ligados esos dos cuerpos. A ver, los órganos que son implantados por extracción no autorizada, que era lo que veíamos, son órganos Ujú. que están más vulnerados o más vulnerables, se podría decir, por las entidades y por las memorias oscuras de su mismo proceso, o son órganos que se pueden recuperar, estar bien. ¿Cómo lo ves? No, esos órganos yo veo.
que al ser sustraídos de estas formas tan no ortodoxas y no autorizadas, van quedando, esto va quedando energéticamente impregnado y ellos mismos, el mismo órgano, dependiendo de la forma en que fue violentamente extraído, Ujú. el órgano energético cambia, este órgano cambia, o sea, trasplantan el físico, pero el Claro. energético cambia de forma, Ok, porque es la forma en que fue sacado. claro, en esta forma en la que fue sacado se le pueden como implantar misiones hacia el receptor, o sea, porque al final de cuentas en esta gran manipulación que hay en de que sacan una cosa que la tienen que llevar todavía viva hacia otro lugar y ponerla y todo, hay programaciones que se hacen directamente al órgano que se dona o no, es precisamente nada más al receptor. Pues hay una parte que veo que cuando hablas tú del transporte y todo esto, sí Ujú, hay un estrés en que el órgano sufre y el momento que él es puesto, hay una energía que va quedando y que em, queda suspendida en el alrededor de este órgano. Cuando me preguntas si hay una intención, ajá. yo veo que la intención es de crear traumatismo y de crear mucho dolor y de crear inconsciencia, porque todo esto es de alguna manera es querer manipular la vida, otorgarle a unas personas la vida y servir de jueces y a otros la muerte. Y es un aspecto muy fuerte porque de alguna manera es mucha la energía que se manipula alrededor de la intención de estas personas que ejecutan estos actos, porque Ujú. estas personas tienen, tienen mucho ego, yo las veo muy infladas energéticamente y sienten que tienen la autoridad de dar la vida, dar la muerte y de pisotear la vida, pero también pisotear la muerte, porque estamos viendo que la persona que recibe este nuevo órgano se le transfiere todo lo que estaba viviendo esta persona. Entonces, aquí los traumas se dividen, se comparten los traumas, se comparte la vida y también se comparte en la persona también parte de la muerte, porque algo que sacan, algo que sí, que sacan y que a esta persona le originan una muerte, también le están trasplantando esta forma de morir, una forma violenta. Entonces, estas formas violentas quedan guardadas como memoria en los órganos, por eso es que el órgano cambia de forma. Aquí hay una cosa que me interesa. Tú cuando dijiste, bueno, estábamos viendo el corazón, que luego ya acabamos acá, pero por ejemplo, cualquier órgano que se trasplanta y tú dices es que es como un portal que se va adaptando y va adaptándose todo el cuerpo. A ver, en esta parte del aprendizaje del alma, porque el alma original no puede abandonar el cuerpo, pero sí habitan entonces estas dos energías en ese cuerpo. Se puede, ¿cómo lo podríamos decir? Integrar, o cómo lo podemos decir, sí, integrar el aprendizaje del alma del donante ahora en el receptor con su misma experiencia almática o son diferentes, como cada energía trabaja para sí misma. ¿Cómo lo ves? Sí, es bien interesante porque cada alma tiene su aprendizaje o tiene su camino, Sí, pero cuando esta nueva alma entra a un nuevo cuerpo, hay queda interferida, queda truncada. ok. No sé, no hay, en esto del aprendizaje no hay un acoplamiento. Puede que en otros aspectos, tanto físicos, haya un acoplamiento y puede que se generen estas conexiones, pero como aprendizaje, yo siento Del como la alma no. energía, ¡pum!, queda colapsada. Y en este colapso de esta energía del donante, que el receptor, él vive su experiencia, pero la del donante como que queda truncada, entonces la propia experiencia del alma, entonces el alma por eso no puede, vamos a decirse, integrarse si ha dado muchos órganos, si ha dado muchas, eh, eh, sí, muchas formas de dar vida, porque entonces su experiencia
no avanza, o sea, se queda en este Sí, sí, sí. estancamiento total. Sí, hay colapso para ambas partes quedan colapsadas y sobre todo quedan en una sensación de confusión. Ujú, Entonces, esta sensación de confusión para, para el que sale, claro. pues va quedando como si quedara perdida, como es una sensación para el alma como sin propósito y para el otro también queda en un estado de confusión porque empieza a sentir esta interferencia y en la medida que el uno quiera gobernar al otro, puede que gobierne energéticamente, pero hay algo que hace parte que es muy profundo, que es como es la parte de la esencia, que esas partes no se Sí, pueden como transferir una hacia la otra. sí, claro. Entonces yo veo que van quedando muchas nubes, muchos velos, muchas confusiones y las formas de los cuerpos van quedando como si tuvieran dos cuerpos en un cuerpo. Entonces, hay una forma em, en que, aunque el alma sale y queda ahí viendo, la parte energética va quedando con esas huellas energéticas como si fueran gemelos, como si estuvieran compartiendo dos auras y van quedando, porque la energía se puede desprender en muchas formas. La energía se desprende emocional, mental. Ujú. Entonces, hay unas partes que van quedando involucradas y van quedando como así, como una especie de energías de siameses. Entonces son muchos multifactores los que estamos viendo lo que pasa alrededor de este tipo, de estas formas de hacer transferencias y trasplantes energéticos y O- físicos, por supuesto. claro. Entonces, a ver, en esta dimensión donde se va creando, esta dimensión donde quedan muy pegadas esas almas, todas quedan en esa misma dimensión, decidan donar o decidan no donar y los toman de Ujú. manera arbitraria, por así decirlo. ¿Quedan todos en Es- esta misma frecuencia? Sí, y van quedando en una especie de tránsito que lo veo, Ujú. que es una forma de tránsito en espiral. Este tránsito de espiral llega hasta un punto y ya después las almas pueden volver a tomar su autonomía, pero tiene que pasar como muchas vidas, muchas experiencias para que ellas vuelvan nuevamente a desprenderse y vuelvan ellas a tomar su individualidad. ¿Me puedes comunicar con este egregor que veíamos que se formaba de esta situación? Em, Descríbemelo morfológicamente, cómo lo ves y me permites hablar con él. ¿Me dices cómo se llama? Bueno, yo veo, es un egregor que tiene una energía, puedo decir que más masculina y tiene muchos aros de energía a su alrededor, sobre todo en él. Veo cómo se comparten diferentes escenarios de experiencias, tanto del donador como el donante, que van habitando energéticamente. Y si un nombre, el nombre en el que se manifiesta es con el nombre de Ara. Ara. Ok. Ara. Dime, Eh, ¿Quién eres? ¿Qué eres? soy uno y soy muchos al mismo tiempo. ¿Cómo te vas manifestando en estos planos donde se proyecta, por ejemplo, en este caso, la salud humana? Me manifiesto a través de la energía colectiva de ellos. Formo parte y ellos forman parte de mí. Sus vidas son parte de mi pertenencia y ellos pierden su autonomía. ¿Desde, desde cuándo existes? ¿Desde cuándo fuiste creado? Esto desde el primer momento donde
se hizo este cruce de energías y en el punto de cruce de energías es donde yo empiezo a emanar y ser una emanación consciente ¿Qué, de estos dos cuerpos. qué acto humano te dio el nacimiento como energía egregora? ¿Qué acto humano, en qué época, en qué momento, en qué lugar, qué acto humano te dio este nacimiento como energía egregora? Es un acto que siempre se manifiesta en un estado presente, pero siempre son estados traumáticos para las dos partes, porque el trauma es una forma de vida. Claro, pero ¿en qué momento pasó? No sé, en el año 001, en el año 400, ¿y cómo fue que tú te creaste? ¿Cuál fue el acto humano que te creó? En el momento en que el humano quiso explorar, quiso entender la vida y quiso trasplantar una vida de un cuerpo a otro cuerpo. En ese momento se gesta mi energía. Ok, en ese momento se gesta y cómo se fortalece, a través de qué actos humanos te vas alimentando y te vas fortaleciendo hasta llegar al día de hoy. Para mí es una energía que tiene una estructura adictiva, porque el hecho de que yo pueda, que sea una energía egregor, puedo albergar muchas formas de trasplantes y se van creando estas formas energías, se van creando, se van agrupando y por eso puedo tener la forma de cada una de estas personas. Puedo tomar y puedo tener sus personalidades porque tengo parte de ellas y esas partes pueden ser agrupadas, son agrupadas y En, ellas van tomando forma. en este momento eres parte de un sistema de control o eres ya una forma autónoma de trabajar. Es una forma, mi forma es una forma viva que habita en el planeta y cada vez se alimenta y se alimenta más. Entre más alimento, más grande soy. ¿Qué situaciones, aparte del miedo, dolor, la desesperación o lo que sea, van haciéndote más fuerte cada día? ¿Qué instituciones, qué formas trabajan para ti o colaboras con formas que hacen que te alimenten? Yo soy la consecuencia de los actos humanos. Yo soy Ujú. la consecuencia de la avaricia que el humano se le despierta en la tierra. Y esa avaricia y esas necesidades tan profundas de poder son las que me nutren a mí y me dan mi mayor estructura, porque toda experiencia de dolor que viven las personas que viven esta experiencia, sus energías me nutren, pero la energía que más me nutre es la necesidad, la sed de poder, porque es la que tiene la mayor intención de fuerza. Esa sed de poder viene de los humanos, de las instituciones, ¿de dónde? De diferentes instituciones, de diferentes humanos que se agrupan en formas de células y esas células son las que van creando una fuerza sobre el planeta. A ver, ¿qué pasa cuando un órgano es trasplantado sin conciencia, o sea, sin responsabilidad? Porque tiene que ser. Ese órgano queda delimitado, queda sin fuerza. Es un órgano que queda perdido
y el estar un órgano perdido y suspendido en medio de un procedimiento es un órgano que es fácil de captar y es un órgano que es fácil de robar, porque ese órgano sirve como alimento Ujú. energético para ciertas entidades que necesitan, egregoras que necesitan también alimentarse, porque así como tú me contactaste, hay otros egregores que no tienen tanta energía como la que tengo yo. En la monta yo soy muy importante. Hay Claro. otros que son carroñeros, hay otros que están al servicio. En esa energía, por ejemplo, porque al final, cuando se hacen ese tipo de cosas, extracciones, tanto conscientes, o sea, que las personas deciden darlo, o tanto inconscientes que las personas deciden no darlo, hay ciertos rituales médicos que generan ciertas estructuras para hacer esto. ¿Por qué? Porque lo quieran o no lo quieran hacer, tiene que tener cierta estructura, cierto cuidado, ciertas formas, ciertas que tienen que ir con hielo, que tienen que venir acá y allá. Estos rituales energéticos, ¿qué estructura simbólica están alimentando en ti y en estas células de poder humano que te alimentan? Lo que están creando son aperturas a otras dimensiones, porque aquí se juega con la vida y con la muerte. Y cuando estas energías no están listas para desencarnar y hay una forma forzosa de activar la muerte para unos y de activar la vida para otros en mayores potenciales, cuando se juntan estas dos energías, se potencializan y esta es una energía creadora, es una energía que tiene la capacidad de transformar y de manipular el ADN humano. En los que viven estas tragedias Ujú. y en sus generaciones siguientes ya hay una mutación en su ADN, hay una forma de deficiencia porque va quedando interferida tanto la vida como la muerte. ¿Cómo son tus conexiones para operar? Primero en el plano físico, dos en el plano etérico y tres en el plano astral simultáneamente, pero aquí en esta forma de redes humanas que se extienden por la tierra. Tienes una jerarquía que hay dentro de ti, se manejan a partir de, por ejemplo, ay, es que no quiero decir tráfico, pero de movimiento, de Intercambio. personas, de Ujú. intercambio de personas, de niños, de mujeres, de algunas formas de venta de personas. ¿Cómo es tu organización? ¿Cómo son tus jerarquías? ¿Cómo vas trabajando en todo al mismo tiempo? Todo cambio es alimento para mí. Ajá. Entre más traumático sea, entre más interferido y más contaminado, Ujú. más fuerza tengo yo. Yo soy una energía que está girando en el planeta. Mi alimento es constante porque en este momento están pasando este tipo de interferencias a nivel energético a Claro. través de los órganos. Y eso hace que la energía en mí se esté nutriendo permanentemente. No ¿Cómo, veo un fin para mí. ay, cómo es tu conexión, por ejemplo, con hospitales, con lugares de guerra, con cárceles, con este tráfico o este movimiento de personas? ¿Cómo son parte de tu estructura, vamos a decir, básica de tu vida, de tu organización? Porque dices, yo soy energía viva, ¿no? Sí, porque estoy creado bajo una intención y esa intención es la que me da mi vida y es la intención que fluye permanentemente en mí. Cada órgano que es trasplantado y cada energía que es emanada por las partes que reciben y que dan, se van volviendo parte de mí. Por eso es que yo habito todas las dimensiones del ser
porque las dimensiones del ser son parte mía y son parte de estas creaciones humanas que han querido intencionar estas formas de energía para poder debilitar las almas. Y al debilitar las almas se vuelven formas egrégoras, perdidas, en Ujú. búsqueda de ellas mismas. Y estas almas que se sienten interferidas van en busca de adherirse a otras almas que están vivas en el plano físico de ustedes. En estos acuerdos que tú tienes, por lo que me dices, em, con hospitales o con instituciones o con familias, hay una situación cuando un órgano viene, o sea, es diferente para ti cuando un órgano viene, ya sea de haber sido donado, otra robado o vendido, u otra ultrajado en algún ritual, en alguna situación. Estas cosas van cambiando, o sea, tu energía va diversificándose, podríamos comentarlo así. Me dan a mí una forma diferente porque cada situación que tú estás mencionando trae una energía, trae una experiencia y trae una forma de expresión. Cuando son tan traumáticas, tan dolorosas y cuando no están autorizadas, la misma energía se manifiesta en forma de tragedia. Y esa energía que viene en forma de tragedia es la que permite a mí estar y ser manifestado. Y al ser manifestado es una energía que yo empiezo a transmitir sobre el planeta y transmito esa tragedia. Y muchas de estas tragedias que los humanos sienten y no saben de dónde vienen, no encuentran el origen de ellas mismas, son precisamente por esta absorción y esta manifestación de energía. O sea, las personas que reciben ese tipo de beneficio quedan vinculadas a ti directa o indirectamente, pero estás ahí. Totalmente. Ok. Son sitios clandestinos. Hay toda clase de sitios donde se hacen este tipo de trasplantes. Hay muchos, muchos sitios sobre el planeta. ¿Cómo manejas? Unos visibles y Perdóname. clandestinos. No, te mencionaba que hay unos que son clandestinos, hay unos autorizados y unos que no son autorizados. ¿Cómo? Hay tráfico, hay mucho tráfico Claro, pero ¿cómo de se cuerpos. maneja la deuda energética de los donantes con los receptores y contigo? Porque entonces todos quedan en deuda energética contigo. ¿Cómo esa Sí. deuda energética queda ligada a ti? Las almas quedan ligadas por muchos tiempos terrestres, quedan adheridas al campo energético por el trauma. Y entre más trauma yo recibo como energía egregor, estas almas perduran más, quedan atrapadas por tiempos, por sensaciones de tiempo para estas personas. Y esto es una forma de tortura para ellas, pero al mismo tiempo se vuelve una forma de alimento para A mí ver, que soy esta energía egregor. pero fíjate que aquí también está implicada esta parte de la economía, porque entonces también quedan ligados a ti todas estas situaciones económicas, los que pagan, los que hacen, los que dan, o sea, toda esta parte económica que está dentro de todo esto que se mueve muchísimo, queda también ligada a ti directa o indirectamente o no. Y son energías que quedan entrecruzadas entre ellas mismas, son energías que quedan interferidas y son energías que necesitan de esta vitalidad, de esta forma energética para poder subsistir. Por eso es que estos tráficos cada vez van siendo más y más y más y más expandidos, se van expandiendo más porque esta energía se va volviendo una gran necesidad. Por eso te mencionaba que es una energía adictiva, es una energía que necesita ser alimentada.
necesita ser parte del planeta, necesita tomar el planeta para que el planeta se sienta eh, esclavo de esta energía, porque Entonces, del planeta también se succiona esta energía. claro, entonces podríamos decir que los quirófanos de todos los hospitales están pensados porque están diseñados de cierta forma, tienen cierta estructura, tienen que tener ciertas características. ¿Se podrían decir que son como portales energéticos? Son portales energéticos en los quirófanos. Hay portales energéticos que alimentan energías egregores, no solamente la mía, sino múltiples, muchas energías egregores que habitan sobre el planeta. Y son energías que están alimentadas en diferentes niveles de vibración, pero todas estamos trabajando en conjunto porque todas estamos unidas como una gran red de pensamiento. Ok. Y entonces a ti, si eres tan fuerte, tan poderoso, tan súper chipper in the high, ¿qué te debilitaría? Me debilitaría el que no existieran estos tipos de procedimiento, pero de igual manera me sigo alimentando del dolor humano Ujú. a otros niveles, no a estos niveles de querer manipular la vida y la muerte, porque cuando se manipula la vida y la muerte, la misma vida y muerte se van volviendo una interferencia entre ellas mismas y Ok. ellas mismas van desordenándose en su estructura, se va perdiendo el contenido o el fluir natural de ellas como parte de una experiencia y empiezan a crearse unos tipos de portales que son unas interferencias y estos portales pierden su forma natural, pierden la flexibilidad que los portales tienen por ellos mismos y esta energía se va volviendo, esta energía de vida y muerte se va volviendo una energía poco flexible, ella se va endureciendo y esto va creando que haya otro tipo de muertes y de vidas sobre el planeta, se van creando otro tipo de vivencias sobre la Tierra, porque la muerte también es una forma de vivir sobre el planeta Tierra. ¿Qué pasa cuando un órgano se trabaja energéticamente y se recupera energéticamente en conciencia? ¿Qué pasa cuando hay una transformación consciente, primero del órgano, después del donante, para empezar a vivir una reconciliación de almas? ¿Qué sucede contigo? Es algo complejo al mismo tiempo Ujú. porque en todo ese proceso de volver a reestructurar energéticamente un órgano para que el mismo se acople a un nuevo cuerpo, ese acoplamiento no se da en su totalidad y al no darse en su totalidad, esa energía sigue siendo direccionada hacia mí porque sigue sosteniéndose en porcentajes menores esa energía que pudo representar el duelo, la pérdida, la frustración y cualquier energía que estuvo involucrada entre las partes, siempre va a quedar una parte de esa energía que es la energía que yo voy tomando. Pero entonces estás diciendo que según tú, ¿eh? No es posible liberar estas almas que se mantienen ligadas a ti. ¿No es posible liberarlas, según tú? Podrían liberarse de acuerdo a los estados de conciencia de ella y lo que ellos quieran eliminar entre ellos, pero en estados de trauma y de confusión para que esas almas puedan observar sus propias tragedias y lo que las tragedias mutuamente los involucran, mm, no es tan fácil, no es una labor muy fácil. Porque es una labor y es una energía que está muy interferida a través de muchos velos que interfieren la claridad de cada una de las partes que están involucradas. Fíjate lo que te voy a preguntar. ¿Qué verdad no dicha guardas sobre tu relación entre el cuerpo y alma?
Las verdades siempre son expuestas en la medida que el alma está dispuesta para poder aceptar su propia verdad. Si el alma no quiere aceptar su propia verdad, siempre estará a disposición de energías que puedan ser y puedan manipularlos. Dime cuál es tu propósito más allá de todo de toda esta manipulación, este daño, esta estructura de dolor hacia la humanidad. Mantenerme vivo, ser un Mm. interferente, ser un interferente en la tierra y permitir que estas cabezas que han creado estas formas de interferencias entre las almas necesiten alimentarse, necesiten crear nuevas formas de experimentación cada vez más profundas y actualizarlas, porque no son las mismas que se han hecho a través de los tiempos como las formas que se están haciendo ahora, aunque el dolor es el mismo, pero las formas han cambiado, ¿Cuál es tu mayor porque las miedo? mentes cambian. ¿Cuál es tu mayor miedo como egregor? No hay miedo en mí. Sí hay miedo en ti. ¿Por qué estás ligado al humano y estás hecho por humanos? ¿Cuál es tu mayor miedo? Es un miedo diferente a lo que se puede percibir a través del miedo humano, porque yo soy un miedo colectivo, pero no tengo un cuerpo humano para sentir las formas de ustedes, porque ustedes viven los miedos a través de experiencias y de situaciones y de todo el entrelazado energético que viven a través. Yo no tengo esa forma. Yo vivo y me alimento del miedo, pero es una forma diferente a la que ustedes están acostumbrados a vivir. Pero ¿cuál es tu mayor miedo? Es mucho más sutil. Mi miedo ¿Cuál? no es ninguno. Mi miedo es vivir a través de los cuerpos humanos, vivir a través de las experiencias humanas, pero no hay un miedo, hay un colectivo que vive miedo En- y hay un miedo individual, pero yo no tengo ese miedo como tú lo estás viviendo y como tú lo sientes desde tu perspectiva, no es el mismo mío. no es el mismo miedo. Ok, entonces al final de cuentas estás dentro de tu propia trampa, ¿no? El dejar de existir, porque para eso te estás alimentando y alimentando, ¿no? Entonces ese, Volvería a existir en otra forma. Si en el planeta se acabaran este tipo ujú. de situaciones, de tanto dolor y tanto trauma y tanta interferencia y tanta trasplantación, volvería a vivir en otra forma, porque la forma y la estructura del planeta lo ha hecho y lo hace así. Entonces, Así que no moriría en la entonces, forma que ustedes los humanos creen que es la muerte. no, 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 pero no estamos hablando de mi creencia de la muerte, estamos hablando de la tuya. Pero aquí hay una cosa que necesitarías, por ejemplo, que necesitas para dejar de existir, por ejemplo. No, ¿No qué? soy permanente, Ok. siempre estoy, porque siempre hay miedo, porque siempre hay situaciones trágicas, porque al humano en su mente siempre se le están ocurriendo diferentes formas de crearse entre ellos dolor. Y mientras eso suceda, yo existiré. Ok, algo que quieras decir a las personas que quieran, que escuchen y que entiendan y que entiendan esta información. Lo que entendieron, entendieron. Y lo que no, ya lo irán entendiendo. Ok, déjame con Margarita. Margarita, desconecta, desconecta. ¿Cómo te sientes? Bien, Ok, vamos a regresar. Desconecta de todo y de todo. Vamos a limpiar cualquier residuo energético. Vamos a respirar y vamos a expulsar todo lo que no es y no corresponde a nosotros. Y vamos a hacer la respiración 557. Inhalas, sostienes y exhalas y expulsas todo lo que no pertenece a tu energía. Transformas cualquier
situación residuo energético. Y vamos a ir regresando, vas sintiendo tu cuerpo, cómo reconoce tu fuerza y tu energía, sientes tus manos, sientes los dedos de los pies, empiezas a moverlos y te sientes fuerte. Respiras y sientes tu cuerpo estable, fuerte, contento, feliz. Y a la cuenta de 3 abres tus ojos. 1, 2, 3. Margarita, ¿cómo te fue? Muy bien, muy bien. Fuerte, ¿no? Sí, mucha información. Mucha información. Vamos a Mm, cortar aquí la grabación, no sin antes decirle a todos que por favor pasen a nuestra página web www.iraceman1ince.com o nos escriban a nuestro correo info@iraceman1ince.com y nos escriban a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar la grabación. Gracias, Margarita. no, a ti, Bye. gracias.